Oye, me llamo Evan. Tengo 29 años y me gano la vida arreglando coches. Hace 3 meses yo era un mecánico más, atendiendo llamadas de servicio en barrios que jamás podré permitirme. Entonces, abrí el capó de un SUV negro en un camino de mármol, y una mujer con una camisa blanca entallada me observó trabajar con unos ojos que me hacían temblar las manos. Cuando terminé la reparación de 30 segundos, me entregó un sobre con demasiado dinero y pronunció 8 palabras que aún escucho cada noche antes de dormirme. Siempre recompenso a los que no temen ensuciarse las manos. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Tenía 29 años y estaba sin un céntimo cuando escuché su voz por primera vez a través del videoportero. ¿Es Evan? ¿El del servicio de mecánicos? El interfono hacía que todo sonara más pequeño, más metálico, pero incluso a través de ese altavoz barato, pude notar que no era como mis llamadas habituales, demasiado educada, demasiado cuidadosa con sus palabras. Sí, señora, ¿llamaba por un problema con el relé? Por favor, entre. La entrada está abierta. El portón hizo clic. Conduje mi furgoneta Ford abollada por calles que probablemente costaban más al mes de lo que yo ganaba. Casas con grandes ventanales, entradas de piedra, todo tan limpio que dolía mirar. Su SUV estaba aparcado en una entrada donde cabrían 4 vehículos, pintura negra, cromados que realmente brillaban, el tipo de coche que vería en el concesionario y sabría que nunca me sentaría dentro. Aparqué detrás, cogí mi caja de herramientas, abrió la puerta principal antes de que yo llamara. Tú debes ser Evan. Meredith Hart era, no sé cómo decirlo bien, guapa, pero no como en las revistas, guapa como alguien que había aprendido a desenvolverse. Alta, pelo oscuro recogido, 40 y tantos, quizás, anillo de casada que atrapaba la luz cuando gesticulaba. Señora Hart, Meredith, por favor. Llevaba una camisa blanca entallada y vaqueros oscuros que probablemente costaban lo que yo ganaba en 2 semanas. Manos limpias, sin callos, pero sus ojos lucían cansados de una manera que la ropa cara no podía ocultar. El coche simplemente se paró ayer en el aparcamiento del supermercado, dijo. La grúa lo trajo de vuelta, pero dijeron que podría ser eléctrico. Asentí. Abrí el capó. El compartimento del motor estaba impecable, como si alguien lo hubiera limpiado a fondo cada semana. Comprobé lo obvio primero. Conexiones de la batería. Fusibles. Luego lo encontré. El relé de arranque se había soltado de su zócalo. Arreglo de 30 segundos. Pruébalo ahora, dije. El motor arrancó al instante. Suave. Perfecto. ¿Eso... ¿Eso es todo? Sí, señora. El relé solo necesitaba estar bien encajado. Me miró como si hubiera realizado una cirugía. ¿Cuánto le debo? La tarifa mínima por llamada de servicio es de 45 euros. Desapareció dentro. Volvió con un sobre. Aquí hay 60, dijo. Me salvó de... Bueno, Gavin habría dicho que debería saber el mantenimiento básico del coche. La forma en que pronunció el nombre de su marido, como si le dejara un regusto amargo. Los problemas de relé no son mantenimiento básico, señora. Simplemente ocurren. Meredith, dijo de nuevo, más suave. Estaba recogiendo mis herramientas cuando volvió a hablar. Hace visitas a domicilio para otras cosas. Me di la vuelta. Estaba de pie en el umbral, una mano en el marco. La luz del porche la hacía parecer más joven de alguna manera. ¿Qué tipo de cosas? El armario de mi cocina. La puerta no cierra bien. Me ha estado volviendo loca durante meses. Debería haber dicho que no. Debería haberle dado el número de un manitas y haberme ido. En cambio, dije, podría echar un vistazo. Me condujo a través de la puerta principal. La casa olía a limpiamuebles de limón y a algo más, algo caro. Todo era blanco y gris y perfecto,
como de una revista de decoración. La cocina era más grande que todo mi apartamento. Isla en el centro, encimeras de mármol, una nevera de alta gama zumbando suavemente en la esquina. Dijo, tocando la puerta de un armario cerca del fregadero. No se alinea. La abrí y la cerré. El mecanismo de cierre suave estaba desalineado por quizás 2 milímetros, fácil de arreglar con la herramienta adecuada. Puedo ajustarlo. Podría llevar 10 minutos. Por favor. Mientras trabajaba, ella hizo café. Café de verdad, no de sobre. El olor llenó la cocina junto con el aroma a limpiamuebles. ¿Vives por aquí?, preguntó. Al otro lado de la ciudad, cerca de las vías del tren. Eso debe ser diferente, diferente, como si intentara no decir más barato. Está bien, cerca del trabajo. Me tendió una taza, de cerámica pesada, no los vasos de papel a los que estaba acostumbrado. El café era perfecto, intenso, cálido. Mi madre también vive por allí, dije. No sé por qué lo mencioné. ¿Ella está bien? Tirando, facturas médicas, ya sabes. La cara de Meredith cambió, más suave. Lo siento, eso es duro. Probé la puerta del armario, perfectamente alineada ahora. Listo. ¿Tan rápido? A veces, las soluciones sencillas son las mejores. Volvió a buscar en su bolso, pero negué con la cabeza. Ya está pagado con la llamada de servicio. Pero usted se desvió. De verdad no importa. Estaba recogiendo mis cosas cuando lo dijo. Siempre recompenso a los que no temen ensuciarse las manos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, no coquetas, no obvias, solo cargadas, como si estuviera probando cómo sonaban. La miré. Sostenía mi taza de café vacía con ambas manos, observándome como si estuviera sorprendida de sí misma. Debería irme, dije. Claro, le acompaño. En la puerta principal me entregó una tarjeta de visita. Papel grueso, su nombre en relieve. Por si algo más necesita un arreglo. Conduje a casa con su voz en mi cabeza, la forma en que había dicho mi nombre, la forma en que la puerta del armario se cerraba perfectamente ahora, silenciosa y suave. Siempre recompenso a los que no temen ensuciarse las manos. La reproduje, quizás 50 veces antes de dormirme. 3 días después, volvió a llamar. Evan, soy Meredith Hart, de... La recuerdo. El triturador de basura está haciendo un ruido horrible. Sé que probablemente no sea nada, pero Gavin está en un congreso y me preocupa que se inunde. Puedo estar allí en 1 hora. Gracias. Dejaré el portón lateral abierto. Solo tienes que pasar por detrás. Esta vez me recibió en la puerta de la cocina. Vaqueros de nuevo. Otra camisa, pelo suelto. Empezó esta mañana, dijo, encendiendo el triturador. El ruido de molienda era erróneo. No peligrosamente erróneo, solo erróneo. Corté la corriente en el disyuntor. Saqué la unidad. Algo metálico se había caído por el desagüe. Parecía una cuchara pequeña. Ahí está el problema. 20 minutos después, todo funcionaba sin problemas de nuevo. ¿Café?, preguntó. Debería haber dicho que tenía otra cita. Debería haberme ido. Claro. Nos sentamos en la isla de su cocina esta vez. El mármol estaba frío contra mis antebrazos. Fuera de la ventana podía ver otras casas, otras entradas perfectas, otras vidas que nunca entendería. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó. 7 años. Empecé justo al salir del instituto. ¿No fuiste a la universidad? No podía permitírmelo. Mi madre enfermó en mi último año de instituto. Tuve que trabajar. Asintió como si entendiera, pero ¿cómo iba a entender? Esta cocina probablemente costaba más que la casa de mi madre. Eres muy bueno en esto, dijo, en arreglar cosas. Gracias. No, quiero decir, haces que parezca fácil, como si realmente lo disfrutaras. Sí lo disfrutaba.
resolver problemas, el momento en que algo roto volvía a funcionar. Pero nunca nadie lo había notado antes. ¿Y tú? Pregunté. ¿Trabajas? Eventos benéficos, recaudación de fondos, ese tipo de cosas. Lo dijo como una disculpa. Gavin dice que me mantiene ocupada. La forma en que pronunció su nombre de nuevo, como si tragara algo amargo, suena importante. ¿De verdad? Me miró como si le hubiera dado algo. A veces me lo pregunto. Hablamos durante quizás 30 minutos, sobre el trabajo, sobre el barrio, sobre nada en realidad, pero se sentía como algo. Cuando me fui, me acompañó hasta el portón lateral. ¿Evan? Me giré. Gracias por tomarte el tiempo. Es mi trabajo. No, dijo en voz baja, no lo es. Esa noche no pude quitarme de la cabeza la imagen de ella de pie en ese portón, la forma en que había dicho mi nombre, como si lo estuviera memorizando. Pasó una semana, ni una llamada. Me dije a mí mismo que eso era bueno, inteligente, lo que sea que estuviera pasando entre nosotros. Si es que algo estaba pasando, necesitaba parar. Entonces me envió un mensaje. Número desconocido, pero supe al instante que era ella. El grifo de la cocina gotea. Me quita el sueño. ¿Podrías echarle un vistazo? Miré el mensaje durante 10 minutos. Escribí y borré 3 respuestas diferentes. Finalmente, ¿mañana por la tarde te viene bien? Perfecto, gracias. El grifo necesitaba una junta tórica nueva, un arreglo de 15 minutos, pero lo alargué a 40. Reemplacé el aireador también. Limpié la acumulación de cal que ni siquiera había mencionado. No tienes que hacer todo eso, dijo, observándome trabajar. Más vale hacerlo bien. Esta vez hizo té, una mezcla de hierbas que olía a flores. Nos sentamos en su salón, la primera vez que estaba en otro sitio que no fuera la cocina. Todo era beige y blanco y caro, pero frío de alguna manera, como el vestíbulo de un hotel. Gavin eligió la mayor parte de esto, dijo, siguiendo mi mirada. Él tiene opiniones muy marcadas sobre la estética. ¿Tú qué elegirías? Pareció sorprendida. Yo ya no estoy segura. ¿Color? Quizás. Algo más cálido. Hizo una pausa. ¿Cómo es tu sitio? Pequeño, antiguo, pero es mío. Suena bien. Podrías verlo algún día. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ambos nos quedamos en silencio. Quiero decir... Empecé. Sé lo que querías decir, dijo suavemente. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo momento. Debería irme, dije finalmente. Claro. En la puerta me tocó el brazo. Solo un instante. Conduce con cuidado. Me senté en mi furgoneta durante 5 minutos antes de arrancar el motor. Su mano en mi brazo. La forma en que había dicho que mi sitio sonaba bien. Esto se estaba complicando. 2 semanas después, llamó por una bisagra chirriante en la puerta de su dormitorio. Despierta a Gavin, dijo. Ha estado irritado por ello. Fui durante el día, cuando su marido estaba en el trabajo. La bisagra solo necesitaba aceite, pero mientras estaba allí, ella mencionó el portón trasero que se atascaba, el pasamanos suelto de las escaleras, la ventana de la habitación de invitados que no cerraba bien, cosas pequeñas, arreglos fáciles, pero sumaron 3 horas. Déjame pagarte por tu tiempo, dijo cuando terminé. No importa. Evan, por favor. De acuerdo. 20 euros por los materiales. Me entregó 40 euros y un termo. ¿Qué es esto? Café para el camino. Es que hice demasiado. El termo era bonito, de acero inoxidable, del tipo que mantiene las cosas calientes durante horas. No tienes por qué. Quería hacerlo. Esa noche bebí su café en mi apartamento. Era perfecto, mejor que cualquier cosa que yo hiciera. Lavé el termo con cuidado y lo puse en mi encimera. Lo devolvería mañana. Ese era el plan.
Pero mañana se convirtió en la semana siguiente, y el termo se quedó allí, recordándome la forma en que ella había sonreído al dármelo, como si me estuviera dando un secreto. Cuando me envió un mensaje sobre un tirador de armario suelto, le devolví el termo. Limpio, vacío. Gracias, dijo cogiéndolo. ¿Ayudó el café? Estaba perfecto. Bien. Hizo una pausa. Podría rellenarlo de nuevo, si quieres. Quiero muchas cosas, pensé. Eso estaría bien. El patrón comenzó entonces. Pequeños trabajos de reparación que podrían haber esperado. Termos llenos de café que mejoraba cada vez, conversaciones que duraban más de lo debido. Empecé a buscar excusas para conducir por su barrio, diciéndome a mí mismo que solo estaba buscando otros trabajos, pero en realidad la estaba buscando a ella, en el jardín, en el buzón, en cualquier sitio. A veces veía a su marido, un tipo alto, con un traje caro, siempre con el móvil, me saludaba si me veía, educado pero distante, como si yo fuera parte del paisaje. Lo era, supongo, el mecánico, el manitas, invisible, excepto para ella. Todo cambió la noche de la tormenta. Era un viernes de octubre. Estaba terminando un trabajo de transmisión cuando empezó a llover. Lluvia de verdad, de esa que convierte las calles en ríos. Mi teléfono vibró. Evan, siento mucho molestarte, pero no tenemos luz y no consigo arrancar el generador. Gavin está en Barcelona y voy para allá. El trayecto tardó el doble. Calles inundadas, ramas de árboles caídas. Pero llegué. Me recibió en el portón lateral con una linterna. El pelo mojado de correr entre la casa y el garaje. Sin maquillaje. Solo ella. Lo siento, dijo. Intenté seguir las instrucciones, pero no importa. ¿Dónde está el generador? Corrimos juntos al garaje. El generador era de grado comercial, suficiente para abastecer la mitad de la casa, pero no arrancaba. Comprobé lo obvio primero. Combustible, aceite, bujía. Luego lo encontré. Agua en la línea de combustible por una conexión suelta. Listo, dije, y el generador rugió al arrancar. El garaje se llenó de ruido y escape, pero también de calor, el primer calor que sentía en una hora. Oh, gracias a Dios, dijo. Estaba imaginando tuberías congeladas y comida estropeada y... Estaba tiritando, empapada. Deberías entrar, dije. Secarte. ¿Y tú? Yo estoy bien. No estás bien, estás helado. Antes de que pudiera protestar, me estaba tirando hacia la casa, a través de la puerta de la cocina, hacia la cálida cocina, iluminada por el generador. Siéntate, dijo, señalando un taburete en la isla. Voy a buscarte una toalla. Desapareció arriba, volvió con una toalla gruesa y una camisa seca. De Gavin, dijo, dándome la camisa. Tienes más o menos la misma talla. Me cambié en el baño de abajo. La camisa de su marido me quedaba perfecta. Algodón, caro, más suave que cualquier cosa que yo poseyera. Cuando salí, había hecho chocolate caliente de verdad, no de sobre. ¿Mejor? Mucho, gracias. Nos sentamos uno frente al otro en la isla. El generador zumbaba en el garaje. La lluvia golpeaba las ventanas. Y por primera vez desde que la conocí, no estábamos fingiendo que todo esto era solo sobre arreglar cosas. Me alegro de que vinieras, dijo en voz baja. Claro que vine. Pero no tenías por qué. No con este tiempo. No un viernes por la noche. La miré. Realmente la miré. Sin maquillaje perfecto. Sin pelo cuidadosamente peinado. Solo Meredith. Real y cálida y lo suficientemente cerca como para tocarla. Sí, tenía que hacerlo, dije. Ella entendió. Pude verlo en sus ojos. Evan, lo sé. Esto es complicado. Eso también lo sé. La luz volvió de repente. Luces deslumbrantes. La nevera de alta gama zumbando de nuevo a la vida. El mundo normal regresando. Debería apagar el generador, dije. Claro. Cuando volví del garaje, ella estaba de pie junto al fregadero.
De nuevo su serena actitud, el pelo alisado, la distancia restaurada. ¿Qué le debo? Nada. Las llamadas de emergencia son parte del servicio. Pero el tiempo, tu tiempo, Meredith, era la primera vez que decía su nombre en voz alta. Está bien. Me acompañó hasta la puerta. En el umbral se detuvo. Quédate la camisa, dijo. Te la has ganado esta noche. Conduje a casa con la camisa de su marido puesta. Olía a su casa, a limpia muebles de limón y a todo lo caro. Debería haberla devuelto la semana siguiente. Debería haber puesto distancia entre nosotros. En cambio, me la puse para dormir. La rutina del termo continuó. Se convirtió en algo de lo que ambos dependíamos. Ella me enviaba mensajes sobre reparaciones menores, un cajón que se atascaba, la pata de una mesa que cojeaba, un interruptor que chispeaba. Yo arreglaba lo que hiciera falta. Ella me enviaba a casa con café y algo que se sentía como más que gratitud. Empecé a dormir mejor esas noches. El café, quizás, o quizás, solo era saber que ella había pensado en mí, había llenado ese termo con sus propias manos, quería que tuviera algo caliente para el viaje a casa. 3 semanas después de la tormenta, Luis se dio cuenta. Has estado diferente, tío, dijo durante el almuerzo. Más feliz o algo así. Solo ocupado. Buen mes de llamadas. ¿Sí? ¿Qué tipo de llamadas? Casi se lo cuento. Casi le digo que había una mujer casada, y que me estaba enamorando de ella un termo a la vez. En cambio, dije, nada especial, solo trabajo. Pero Luis me conocía demasiado bien. Solo ten cuidado, dijo, sea lo que sea. ¿A qué te refieres? Ya sabes a lo que me refiero. Esa tarde recibí un mensaje de Meredith. ¿Podrías mirar el buzón? La puerta no se mantiene cerrada. Un arreglo sencillo, un trabajo de 5 minutos. Pero cuando llegué, ella estaba esperando con el termo ya lleno. No tenías por qué hacer café, dije. Quería hacerlo. Además, hace frío hoy. Hacía frío. Noviembre había llegado antes de tiempo, pero sentado en su cocina, bebiendo su café perfecto, me sentía cálido por dentro. ¿Evan? Dijo mientras me iba. ¿Sí? Conduce con cuidado de vuelta a casa. Las carreteras podrían estar heladas. Una cosa tan simple, algo tan normal de decir, pero la forma en que lo dijo, como si le preocupara, como si le importara que llegara a casa a salvo. Lo haré. Esa noche me senté en mi apartamento sosteniendo el termo, todavía cálido, todavía perfecto, y supe que estaba en problemas, problemas de verdad, de los que lo cambian todo. El correo electrónico llegó un martes por la mañana. Luis me lo enseñó en su móvil mientras tomábamos café en el taller. Mira esta mierda, dijo. Era de la comunidad de propietarios del barrio de Meredith. Asunto: vehículos no autorizados merodeando fuera del horario laboral. Había una foto adjunta, una toma granulada de mi furgoneta aparcada a 2 manzanas de su casa, con sello de tiempo del viernes de la tormenta, 21-28. Esa es tu furgoneta, ¿verdad? Dijo Luis. Se me cayó el alma a los pies. Sí. Tío, ¿qué demonios hacías allí tan tarde? Reparación del generador. La tormenta les dejó sin luz. ¿Su luz? Pude oír la pregunta en su voz, la misma pregunta que yo me había estado haciendo durante semanas. Una de mis clientas habituales, dije. Debe ser una clienta importante. La comunidad lo llama merodeo no autorizado. Volví a leer el correo. La Asociación de Vecinos pedía a los residentes que informaran sobre vehículos de servicio que se quedaran más allá del horario laboral normal. Mencionaban problemas de seguridad, valores de la propiedad, pero sobre todo mencionaban cotilleos. Aquí dice que están revisando todos los contratos con proveedores, dijo Luis. Eso nos incluye a nosotros, tío. El fondo de Gavin Hart tiene ese contrato de mantenimiento con el ayuntamiento. Una sola queja y perdemos esos ingresos. No llegará a tanto.
¿Estás seguro de eso? Ya no estaba seguro de nada. Esa tarde recibí un mensaje de Meredith. Gracias por todo. 4 palabras, pero sonaron a despedida. Miré el mensaje durante una hora. Escribí una docena de respuestas. Las borré todas. Finalmente, escribí. Cuando necesites un trabajo legítimo, te facturaré correctamente. Ella no respondió. Conduje por su casa esa tarde. Aparqué a 2 manzanas, como siempre, pero la luz del porche permaneció apagada. Me senté allí durante 5 minutos, las manos en el volante, dándome cuenta de que esto era el fin. Lo que fuera que habíamos tenido, lo que fuera que habíamos estado construyendo, se había acabado. Los termos se detuvieron, las llamadas de reparación se detuvieron. El cuidadoso baile que habíamos estado bailando durante meses simplemente terminó. Guardé la camisa de su marido en mi cajón. Mantuve el último termo que me había dado en mi encimera, ahora vacío, recordatorios de algo que nunca llegó a ser del todo real. Pero a altas horas de la noche, cuando no podía dormir, conducía por su calle. Nunca giraba para entrar, solo para comprobar. Algunas noches, la luz del porche parpadeaba 2 veces, rápido, luego lento, como un código. Nunca supe qué significaba, pero tampoco lo olvidé. Me desperté en mi furgoneta a las 6:10 de la mañana de un sábado, lluvia pálida en el parabrisas, me dolía el cuello de dormir apoyado en la puerta. Me había dicho a mí mismo que estaba aparcado aquí por logística. Tenía un trabajo para una flota a las 6, a solo 3 kilómetros. Tenía sentido dormir cerca en lugar de cruzar la ciudad 2 veces, pero ambos sabemos que eso no era verdad. Estaba a 2 manzanas de su casa porque una parte de mí no podía soltarla. El trabajo de la flota era rutinario. 8 cambios de aceite, un lavado de transmisión. A las 10 de la mañana había terminado y me dirigía a dejar una factura en la oficina de otro contratista. Entonces giré hacia su calle. Tenía el termo en el asiento del copiloto, lavado, pulido, con una nota adhesiva amarilla que decía «Gracias», con mi letra cuidada. La señora Dwyer abrió la puerta lateral. La empleada del hogar, una mujer mayor, de ojos amables, manos prácticas, había estado allí la noche de la tormenta, limpiando el agua que había entrado por una ventana abierta. «Señor Cole», dijo, como si me hubiera estado esperando. ¿Podría darle esto a la señora Hart de la otra noche? Cogió el termo sin hacer preguntas. Asintió una vez. Lo haré. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. Nora Vale estaba en su jardín delantero, podando rosales con precisión quirúrgica, con auriculares, pero sus ojos seguían mi furgoneta. Demasiadas pasadas ya, esta semana pensé. El lunes llegó con un trabajo legítimo, un sistema de riego justo al otro lado de la calle de la casa de Meredith. La excusa perfecta para estar en el barrio. Estaba probando la presión del agua cuando mi teléfono vibró. La puerta principal da portazos. ¿Puedes hacer que se cierre más suavemente? Terminé el trabajo del riego. Facturé al propietario debidamente. Me aseguré de que Nora viera el intercambio de papeles. Luego crucé la calle. Meredith me recibió en la puerta principal. Era la primera vez que la veía en una semana. Sacude toda la casa cuando se cierra, dijo. Gavin dice que parece que estemos enfadados. La puerta necesitaba un mecanismo de cierre suave, una instalación sencilla, pero me tomé mi tiempo, ajustando la tensión hasta que se cerró como un susurro. Pruébala, dije. Ella empujó la puerta para cerrarla. Apenas hizo ruido. ¿Cómo haces eso? Preguntó. ¿Hacer qué? Hacer que las cosas sean suaves. Ya no hablaba de la puerta. Solo requiere el toque adecuado, dije. Nos quedamos allí en el umbral, la luz del atardecer filtrándose entre los árboles. Por un momento, se sintió como antes, como si el correo de la comunidad de propietarios nunca hubiera llegado. Entonces, ella se rió, no forzada, no cortés, una risa de verdad que nacía de lo más hondo y burbujeaba.
Nunca la había oído reír así antes. ¿Qué es lo gracioso? Pregunté. Nada, todo, negó con la cabeza. Es que... ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo que algo en mi vida funcionara mejor en lugar de peor? La pregunta flotó entre nosotros. Debería irme, dije. Claro, pero mientras me alejaba, oí la puerta cerrarse tras de mí. Silenciosa, perfecta. No miré hacia atrás, pero sabía que me estaba observando. Martes por la mañana, 8:03 a.m. Luis y yo estábamos en el ordenador del taller cuando su teléfono sonó. Mierda, dijo leyendo. Mira esto. Otro correo de la comunidad de propietarios. Este se había colado entre sus contactos de alguna manera. El asunto hizo que se me revolviera el estómago. Seguimiento, patrones de vehículos no autorizados. La misma foto de mi furgoneta. Pero ahora habían añadido contexto, registros de servicio del ayuntamiento, datos de matriculación del vehículo. Sabían exactamente de quién era la furgoneta. Ese eres tú, tío, dijo Luis en voz baja. Están montando un caso. ¿Para qué? No lo sé, pero mira esta parte. Se desplazó hasta una sección sobre protocolos de revisión de proveedores. El fondo de Gavin Hart se mencionaba específicamente como socio de la comunidad con derecho a evaluar a los proveedores de servicios. Una sola queja podría hundirnos. Tienes que dejar de ir allí, dijo Luis. Lo sé. ¿De verdad? Porque esto ya no es solo por ti. Mis hijos comen gracias a ese contrato municipal. Lo miré. Luis había sido mi socio durante 3 años. Un buen hombre, trabajo estable, 2 hijos y una hipoteca. Pararé, dije. Prométemelo. Lo prometo. Pero esa tarde redacté un mensaje a Meredith, algo sobre la necesidad de mantener límites profesionales, sobre las preocupaciones de la comunidad de propietarios. Lo escribí, lo borré, lo escribí de nuevo. Nunca lo envié. En su lugar, borré su número de mi teléfono. Luego me quedé sentado 10 minutos y lo volví a añadir de memoria. Algunas adicciones son más difíciles de superar que otras. Su mensaje llegó el martes a las 6:50 p.m., mientras cocinaba huevos en mi piso. Gracias por todo. 4 palabras que se sintieron como una puerta que se cerraba. Me quedé mirando el teléfono durante 20 minutos. Finalmente respondí. Cuando necesites un trabajo legítimo, facturaré como es debido. Ella no respondió. Fui a la tienda de la esquina. Compré café que no necesitaba. Volví y abrí la guantera. El envoltorio de la galleta de limón seguía allí, de aquel primer día, cuando me ofreció café y yo estaba demasiado nervioso para comer la galleta que lo acompañaba. Había guardado el envoltorio como una especie de prueba. ¿Prueba de qué? ¿De que había sido amable conmigo? ¿De que había confundido la amabilidad con otra cosa? Esa noche, conduje hasta su barrio, aparqué a 2 manzanas y observé su casa durante exactamente 5 minutos. La luz del porche permaneció apagada. Conduje a casa. El miércoles y el jueves se mezclaron. Luis me recordó que el fondo de Gavin haría evaluaciones de proveedores el viernes. Nuestro pequeño contrato estaba en juego. Me concentré. Registros de trabajo impecables, uniforme limpio, 0 desvíos, 3 trabajos en otros barrios. Llamé a mi madre para contarle los avances con sus facturas médicas. Vida normal, trabajo regular. Meredith siguió en silencio. El viernes a mediodía estaba imprimiendo facturas cuando noté un error en el trabajo original de los Hart, la reparación del relé de aquel primer día. Había cobrado 45 euros por la visita de servicio, pero las partidas sumaban solo 33 euros, un error de 12 euros a mi favor. Podría haber enviado la corrección por correo. Debería haberla enviado. En su lugar, imprimí una nueva factura y conduje hasta su barrio. Nora estaba otra vez en el jardín, siempre en el jardín, siempre observando, pero llevaba auriculares y esta vez aparqué legalmente. Caminé hasta la puerta principal.
Dejé un sobre dirigido a Contabilidad, Residencia Hart, bajo el felpudo. Me di la vuelta inmediatamente, sin demorarme, sin mirar atrás. Lo di por zanjado. Del viernes al domingo pasaron como un vídeo a cámara rápida. La preparación de la carrera benéfica de 5 kilómetros el sábado por la mañana, la reparación del alternador de un food truck, la cena del domingo con mi madre. Evité su barrio por completo. Luis y yo hablamos de fútbol y de ajustes de precios, cosas normales. Ningún contacto de Meredith. El domingo por la noche, me senté en mi furgoneta fuera de mi piso, medianoche, la guantera abierta, mirando el envoltorio de aquella galleta. Algo tan pequeño para conservar durante tanto tiempo. Cerré la guantera suavemente, como ella me había enseñado que debían cerrarse las puertas. Lunes, 1:58 am. Un suave golpeteo en la ventanilla del conductor. Estaba dormido en mi piso, pero el sonido me arrastró fuera en calzoncillos y camiseta. Calle vacía, barrio tranquilo, pero allí, sujeto al espejo retrovisor del conductor con una goma para el pelo, había un pañuelo de seda, azul pálido, caro. Lo había visto en una foto en la consola del pasillo de una de sus galas benéficas. Debajo, doblada, había una nota con una caligrafía precisa. La bisagra chirría de nuevo. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Miré arriba y abajo por la calle. Nada, nadie. Pero ella había estado aquí, en mi barrio, a las 2 de la madrugada. Desenganché el pañuelo y la nota. Cerré la furgoneta. Me senté en los escalones de mi entrada, sintiendo el frío, durante un minuto entero, sosteniendo la seda que aún olía a su perfume. Ella había tomado un riesgo, uno de verdad, lo cual significaba no dormí el resto de la noche. Lunes, 11:40 am. Reorganicé mi horario. Le dije a Luis que estaría desconectado una hora. Cita personal, dije. Ten cuidado, respondió. Conduje hasta su barrio. Aparqué donde las cámaras no pudieran captar fácilmente las matrículas. Caminé hasta la puerta lateral. La señora Dwyer la abrió antes de que yo llamara. Cocina, dijo simplemente. Se secó las manos en el delantal y se hizo a un lado. El olor me golpeó primero. Pulimento de limón para muebles y algo caro. Luego el sonido. Aquel subcero zumbando en la esquina. Meredith estaba junto al armario que yo había arreglado hacía semanas, la punta de un dedo en el borde, como si lo estuviera sujetando. Hola, dijo. Hola. Hablamos como gente en una biblioteca, en voz baja, con cuidado. Gracias por venir. Gracias por la nota. Saqué el pañuelo del bolsillo de mi chaqueta, doblado con cuidado. No tenías que devolverlo, dijo. Tú no tenías que arriesgarte a traérmelo. Lo sé. Me acerqué al armario. Lo abrí y lo cerré. La bisagra estaba bien. Perfecta, de hecho. No está chirriando, dije. Eso también lo sé. Ella se acercó, sin tocar, simplemente lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su champú. ¿Por qué me llamaste aquí, Meredith? Porque te echaba de menos. 3 palabras que lo cambiaron todo. La comunidad de propietarios. Sé lo de la comunidad de propietarios. Sé los riesgos. Sé que esto es complicado e imposible y probablemente estúpido. Me miró. Pero echaba de menos la forma en que haces que las cosas funcionen, echaba de menos el ritual del termo, echaba de menos tener a alguien en mi cocina que realmente me viera. Te veo. Sé que sí. Nos quedamos allí, sin movernos, la cocina tan silenciosa que podía oír mi propio latido. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. No lo sé. La señora Dwyer pasó con una cesta de ropa. Cruzó la mirada con Meredith por un segundo. Una comprobación, materna y cuidadosa. Meredith asintió ligeramente. La señora Dwyer continuó escaleras arriba. Ella lo sabe, dije. Ha estado con nuestra familia durante 8 años. Lo sabe todo. ¿Y?
y ella cree que he estado sola demasiado tiempo. Quité el mecanismo de cierre suave de la puerta del armario, engrasé el pasador, reajusté el amortiguador, un trabajo que no necesitaba hacer, pero que dio a mis manos algo en lo que concentrarse. Pruébala ahora, dije. Ella abrió y cerró la puerta. Silenciosa, perfecta. ¿Cuánto tiempo podemos fingir que esto es sobre las puertas de los armarios? Preguntó. El tiempo que necesitemos. Pero incluso mientras lo decía, ambos sabíamos que no era cierto. Ella se acercó, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su piel. Evan, ¿sí? Necesito que sepas algo. ¿Qué? Esto no es sobre mi matrimonio, ni sobre dinero, ni sobre aburrimiento. ¿De qué se trata entonces? De ti, de la forma en que arreglas las cosas sin hacer ruido, de la forma en que escuchas, de la forma en que hiciste que esa puerta se cerrara suavemente porque te lo pedí. Su frente tocó mi hombro. Apenas. Una inspiración, una expiración. Cada instinto me decía que la abrazara, que cerrara esa última pulgada de distancia. En su lugar, apoyé la mano plana contra la encimera de mármol. Elegí la encimera antes que su espalda. Nos separamos exactamente al mismo tiempo. La alarma de un coche sonó a lo lejos. El BMW de Gavin. Nos quedamos helados. Escuchamos. Nada. Solo los sonidos del barrio, pero fue suficiente para recordarnos dónde estábamos. Debería irme, dije. Lo sé. Dejé una factura detallada en la isla de la cocina, incluyendo la corrección de los 12 euros de aquel primer trabajo. Añadí una nota con mi caligrafía cuidadosa. La puerta se cierra suavemente ahora. La señora Dwyer apareció con una pequeña bolsa de papel. Tu termo, dijo en voz baja. Limpio. El mismo termo que Meredith me había dado aquella primera noche. Vacío ahora, pero de alguna manera aún cálido en mis manos. Gracias. Salí por la misma ruta, pasando por el armario que se cerraba en silencio, atravesando la cocina que olía a limón y a posibilidades, por la puerta lateral que la señora Dwyer mantenía abierta con paciencia maternal. No miré hacia atrás hasta que llegué a la esquina de la calle. La luz del porche estaba apagada. Pasaron 2 días. Luis y yo sobrevivimos a la revisión de proveedores. El fondo renovó nuestro contrato con un lenguaje tan insulso que podría haber sido escrito por robots. Alivio y terror a partes iguales. Miércoles por la noche, 10:14 p.m. Me senté a la mesa de mi cocina con el pañuelo ahora en un cajón, no en mi bolsillo. El termo en la encimera, limpio y vacío. Respiré más tranquilo y peor al mismo tiempo. Jueves por la noche, tuve una llamada legítima por un calentador de agua a 2 calles de su barrio. Cuando terminé, tomé el camino más largo a casa. Pasé por su calle sin detenerme, simplemente de paso. Al doblar la esquina, la luz del porche parpadeó 2 veces, corto, luego uno largo. No fue un accidente, demasiado deliberado. Me detuve en la siguiente calle, manos en el volante, el corazón desbocado. El patrón me resultaba familiar, como código Morse, pero más simple. 2 cortos, uno largo. Me senté allí durante 10 minutos, reproduciéndolo en mi mente, pensando en todas las cosas que ella me había enseñado, la bisagra que pasó del chirrido al silencio, el termo que pasó de caliente a vacío y luego lleno de nuevo, la lección de cambio manual que le di con el coche de su marido cuando la batería se agotó y tuve que arrancarlo empujando en su entrada, de calarse a deslizarse, de parar a avanzar. 2 cortos, uno largo. Conduje a casa con mi corazón siguiendo el compás de ese ritmo. Durante la semana siguiente ocurrió 2 veces más, siempre cuando estaba legítimamente cerca por otro trabajo, siempre el mismo patrón. Nunca me detuve, nunca respondí, pero aprendí a escucharlo. La rutina se convirtió en algo con lo que podíamos vivir, solo trabajo oficial, límites profesionales, pero si resultaba que estaba en el barrio,
y si la luz del porche parpadeaba con ese patrón, era suficiente, casi suficiente. Guardé el pañuelo en el cajón de mi dormitorio, el envoltorio de la galleta en la guantera, el termo en la encimera de mi cocina, limpio y vacío, símbolos de algo que no podía nombrarse del todo. El domingo por la noche, 2 semanas después de nuestro reencuentro en la cocina, preparé té y abrí la ventana de mi piso. La lluvia golpeaba las escaleras de incendios metálicas en algún lugar a lo lejos. Dejé que el pensamiento de ella llegara y pasara como el tiempo. Algunas puertas se cierran suavemente, algunas luces hablan en código, algunos tipos de amor viven en el espacio entre lo posible y lo correcto. 2 semanas más tarde, terminé un trabajo de frenos en el otro lado de la ciudad. Era tarde, por la tarde, una luz dorada que hacía que todo pareciera más cálido de lo que era. Podría haber tomado la autovía a casa. Ruta directa, tráfico denso. En cambio, tomé el camino largo, pasando por zonas comerciales y escolares y, finalmente, inevitablemente, por su calle. No giré, ni siquiera reduje la velocidad. En el semáforo en rojo, saqué mi teléfono y grabé una nota de voz, para mí, para más tarde, para la versión de mí que algún día podría entender todo esto. Algunas puertas, dije al teléfono, una vez que se cierran sin un sonido, te enseñan a escuchar una luz que no fuiste lo suficientemente valiente para nombrar. El semáforo se puso verde. Guardé el teléfono. Conduje hasta el centro de donaciones y dejé el termo junto con otros utensilios de cocina que estaba vaciando. Dejé ir los símbolos sin dramatismo. Esa noche, aparqué frente a mi piso y cerré la puerta de mi furgoneta con cuidado. No dio portazo. En algún lugar de la ciudad, una mujer para la que yo había arreglado cosas probablemente estaba preparando la cena en una cocina que olía a pulimento de limón, abriendo y cerrando la puerta de un armario que se movía como la seda. En algún lugar, una luz de porche podría estar parpadeando un código que yo había aprendido pero nunca respondido. Y en algún lugar, entre lo que sucedió y lo que no, entre lo que dijimos y lo que no pudimos, había una historia sobre la clemencia, sobre saber cuándo detenerse, sobre la amabilidad de dejar algo perfecto exactamente como estaba. Subí a mi piso, giré la llave en una cerradura que funcionaba suavemente porque la había engrasado el mes pasado y cerré mi puerta sin un sonido. Algunas puertas, una vez que se cierran sin un sonido, te enseñan a escuchar una luz que no fuiste lo suficientemente valiente para nombrar.